El título de la enseñanza en esta noche son dos palabras, pero exageradamente profundas. Cristo viene. Vamos a tratar un tema escatológico. ¿Qué es escatología? Es el estudio de los eventos que se relacionan con los tiempos del fin. No con los tiempos futuros, sino con los tiempos del fin. Todo lo que está en Apocalipsis. Todo estudio que se haga de Apocalipsis es un estudio escatológico. Y vamos a estar versándonos mucho en el libro de Apocalipsis. El título de la enseñanza entonces es Cristo viene. Vamos a iniciar, por favor, mi Seba, con Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22 dice así: el que no amare al Señor, ponga cuidado a esta palabra, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces, ¿qué sucede? Muchos versículos entre líneas da un mensaje y el cual tenemos que captarlo. Vamos a ver mucho, hoy más que nunca vamos a ver Biblia, Biblia y Biblia. ¿Pero por qué? Todos los temas que tengan que ver con escatología tienen que estar muy bien fundamentados en la palabra para que no queden grietas y para que no quede nada. La idea es que no quede ningún tipo de confusión en este tema. Entonces, de este versículo lo que más quiero destacar es el Señor viene. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 3, mi Seba, por favor. Juan capítulo 14, versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Qué significa vendré? Que el Señor viene. De que viene, viene. O sea, es una promesa, está escrito y Él la cumple. Dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, entre la cruz y la corona hay un gran evento próximo e inminente que va a acontecer en el mundo entero, y será el arrebatamiento de la iglesia. Hace bastantes años, hace por lo menos 2 o 3 años, no se toca este tema. Es necesario estarlo tocando. ¿Por qué? Porque se nos olvida de que Jesús viene. Y cuando se nos olvida que Jesús viene, ¿qué pasa con la guardia? La bajamos. ¿Qué sucede cuando yo tengo presente que Cristo viene? Mantengo con la guardia lista. O sea, mantengo alerta, estoy atento. Pero cuando se me olvida que el Señor viene, entonces bajo la guardia. ¿Qué es bajar la guardia? Bajar la guardia es ceder terreno para que Satanás lo aproveche. Escúcheme con mucha atención. Vosotros tenéis la salvación, amén. Aunque hay riesgo de que se pueda perder. Pero lo que vamos a tratar hoy no es el tema de la salvación. El tema que vamos a tratar hoy es: ¿tú serás arrebatado? Entonces, vamos a leer, por favor, mi amado Sebas, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Primera de Corintios, capítulo 15, dice así: he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que unos conocen y otros no conocen. Vosotros sabéis que Cristo viene. Mucha gente no sabe eso. Muchas personas afuera no tienen ni idea que Jesús viene, pero tú ya conoces este misterio. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos. ¿Qué es dormir? Dormir es morir en Cristo. Pero la Biblia dice: pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa en un momento? Sinónimo de momento. De repente. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay 2 tiempos: el tiempo cronos y el tiempo. Bien. ¿Qué significa en un momento? Significa en un kairos de Dios. En un kairos de Dios,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Tú y yo. Aquellos que todavía no hayan muerto en Cristo, ¿sí? Ay, qué preciosura, perdón. ¿Cómo pone atención? Futuro predicador. Dice la Escritura, y nosotros seremos transformados. Escuche, hay una promesa, y es que nosotros seremos arrebatados. Y les voy a decir algo, estamos en los últimos tiempos, y le voy a decir algo mayor. Nosotros somos la última generación. No habrá otra después de nosotros. ¿Saben por qué? Porque todas las señales están cumplidas. Nosotros seremos la generación que dará a luz el arrebatamiento de la iglesia. Tú y yo viviremos eso. ¿Quiénes quieren ver el arrebatamiento? Aleluya. Verlo o vivirlo. Amén. El otro versículo, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. ¿Sí existe 54 o no? Seguramente que sí. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, esto incorruptible se haya transformado en incorrupción. ¿Qué significa transformado en incorrupción? Esto corruptible se queda. ¿Qué se va? El espíritu. Por eso tenemos que trabajar todos los días en la parte espiritual para fortalecerla. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que te va a arrebatar a ti. Por eso hay que tener una relación todos los días con el Espíritu Santo, para que el día que venga el arrebatamiento, Él te lleve a la presencia. Dice la Escritura, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Escuche, muchos de nosotros no viviremos la muerte. Seguro, se lo digo con todo el amor. Aunque la muerte para nosotros ya es ganancia. El vivir es en Cristo y la muerte es ganancia. Pero muchísimos de nosotros estamos en este momento, no viviremos la muerte, pero sí seremos arrebatados. ¿Lo cree? Mi amado Sebas, por favor, coloque Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Mi Seba. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿quiénes? Tú y yo. Somos la última generación que daremos a luz la venida del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué cosa? Seremos tomados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor. ¿En dónde? En el aire. ¿Y cuál es la promesa? Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso es que la Escritura dice en 1 Corintios 15, 58, dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, todo lo que tú hagas en el Señor, todo eso que tú hagas queda escrito en el libro de la vida. Y Dios te pagará a ti según sea tu obra. Y todo eso que tú trabajes en el Señor, estás acumulando bendición y mayor peso de gloria. ¿Para qué? Para ser arrebatado. Amén. Bien, ahora, inmediatamente después del arrebatamiento, se iniciará un tiempo terrible para la tierra. Mire, estas prédicas
que no quisiéramos escuchar nunca, pero es necesario escucharla. Lo que yo voy a decir a continuación, ustedes van a escuchar cosas impresionantes que están escritas en la Biblia, que no quisiera nunca escucharlas, pero que si las escucho, me van a abrir los ojos espirituales y me va a concientizar de que si no me preparo, posiblemente me quede en el arrebatamiento. Por eso aclaré ahora, yo no estoy hablando de salvación, yo estoy hablando de arrebatamiento, porque es posible que muchos, si no nos preparamos, nos quedaremos y no seremos arrebatados. Pero la culpa no es de Dios, la culpa no es del púlpito, la culpa es tuya. Por eso es bueno conocer este tipo de prédicas, para estar advertido con todo lo que va a suceder en poco tiempo, para que quedemos cada uno de nosotros con una conciencia tranquila de lo aquellos que estamos predicando la palabra, de que se le advirtió al pueblo muchas veces. Que no quisieron escuchar, problema nuestro no es. Bien, cuando se suscite el arrebatamiento, inmediatamente, eso será así, la iglesia será arrebatada e inmediatamente en la tierra empezarán 7 años de gran tribulación. Gran tribulación, ¿qué es? Es tiempo de mucha angustia al fin del mundo. Es un periodo definido de sufrimiento que Dios mandará a la tierra como castigo a la terrible iniquidad de los hombres. Es un periodo de sufrimiento, de calamidad, de congoja, de amargura, de miseria, de dolor y de aflicción. Este evento no tiene comparación con ningún acontecimiento, ni en el pasado ni en el presente. Y han sucedido grandes catástrofes a nivel mundial en toda la historia humana. Pero lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación nunca, no es comparable con ningún evento catastrófico que haya pasado anteriormente. Porque lo que ha de venir serán cosas terribles. Se lo voy a sustentar con la palabra. Miseba, por favor, libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Bendita lámpara, qué bien, me viene de perlas. Daniel 12:1 dice así: en aquel tiempo, no está hablando tiempo pasado, está hablando ¿qué? Tiempo futuro. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? Y angustia, cual nunca fue desde ¿qué? Desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos donde. Tú tienes que luchar para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Todos los días hay que trabajar en el Señor para sustentar nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Quiénes serán arrebatados? Los que estén escritos en el libro de la vida. Esos serán arrebatados. Por eso digo, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de arrebatamiento. Por favor, Miseba, Marcos capítulo 13, versículo 19. Ya, este hombre rápido. Dice, porque en aquellos días serán de ¿qué? De tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Lo que se viene en el periodo de la gran tribulación es terrible. Misebas, Mateo 24, capítulo 24, versículos 15 al 21, por favor. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas. ¿Por qué? Porque los niños
serán arrebatados sí o sí. Por eso es que dice la Escritura, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si eso es así, ¿qué corazón tienes que tener tú para ser arrebatado? Corazón de un niño. Dice la Escritura, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vers 22. Bien, se pegó la máquina. 22, versículo 22. Sebas. Bueno, a ver, yo lo busco en la Biblia. ¿Ya? Bien. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de ti. Por causa de ti. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el tiempo corre cada día más a prisa? ¿No se han dado cuenta de eso? Usted llega y se levanta. Cuando menos puede, ya tiene que volver a acostarse otra vez. O sea, el tiempo va a prisa. Los tiempos se están acortando a causa de los escogidos. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere aún a los escogidos. Pregunto, ¿por qué algunos escogidos serán engañados? Porque no profundizan en la sana doctrina. Es supremamente importante profundizar en la sana doctrina. Porque cuando yo profundizo en la sana doctrina, mis raíces se profundizan cada día más. Y tú no serás movido por cualquier viento de doctrina. 25, ya os lo he dicho antes. Y 26, mis Sebas, por favor, mis Sevitas, el 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos versículos que sustenta de que vendrá un tiempo de gran tribulación para la tierra. Ahora, características de este tiempo de gran tribulación. Primero, tendrá una duración de 7 años. Segundo, será dominado por el anticristo. Tercero, se compone de 2 tiempos, 3 años y medio de paz y seguridad, y luego 3 años y medio de sufrimientos terribles. Sebastián, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 5, por favor. Mi Sebas, dice así la Escritura: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mi Sebas, el 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiero hacer una aclaración. ¿Ustedes cuando han visto que un ladrón anuncie, hoy voy a robarles por la noche? Cuando menos piense, el ladrón ha robado. ¿Qué hay que hacer para que el ladrón no robe? Ser prevenido, ¿sí? Y tomar ¿qué? Precauciones. Entonces, la palabra está diciendo que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser en cualquier momento. Siguiente versículo, Sebas. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué la Biblia dice que vosotros no estáis en tinieblas? Ustedes están escuchando esta prédica. O sea, en otras palabras, vosotros sois responsables de lo que hoy están escuchando. Si llega a suscitarte el arrebatamiento y tú te quedas, eres responsable, porque sabías que iba a pasar. Porque muchas veces los pastores lo hemos predicado: prepárate, porque Cristo viene.
que si te llega a coger como ladrón en la noche y estás dormido y no estás velando, te perderás de vivir ese gran acontecimiento a nivel mundial que será una sola vez y no más, el arrebatamiento de la iglesia. Bien, el anticristo, que es quien va a gobernar los 7 años de la gran tribulación, sellará a todos sus seguidores. Por favor, Sebastián, Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. En este momento, el sello ya está listo, está aprobado. La FDA en los Estados Unidos ha aprobado de que se pueda sellar las personas como prueba para saber si puede realmente instaurarse a nivel mundial. ¿Qué contiene ese sello? Ese sello es un microchip que contiene toda la información de la persona: quién es, qué hace, cuáles son sus cuentas bancarias, qué tipo de sangre tiene, qué enfermedades tiene. Ese microchip va a tener, o ya tiene, porque ese microchip ya está siendo implantado en muchísimas personas. Quien tenga ese microchip tiene la seguridad que donde esté será localizado satelitalmente. O sea, quien tenga ese microchip es una persona que prácticamente no puede secuestrarse. O sea, en este momento mucha gente lo está usando por seguridad de ella misma. Este microchip ha sido probado en los soldados norteamericanos y ha dado muy buen resultado. Y en este momento está ya porque ya está la ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de que en todo Estados Unidos se implante ese microchip para poder tener salud, para que puedan ser atendidos en la parte sanitaria. O sea, ya todo esto está en proceso. Esto no es que algo que va a pasar, no, es que ya está. Ya el sello está listo, es lo que yo quiero decir. El sello ya está listo. Y escuchen, la Biblia dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca, ¿en dónde? En la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, ¿tú tienes entendimiento? Y mucho. O sea, todo esto que te estoy hablando no es chino para ti, tú lo entiendes. O sea, esto no es nuevo. Y para las personas que nunca han escuchado esta prédica, sé que en este momento la están entendiendo claramente. ¿Por qué? Porque tenéis el Espíritu Santo. La Biblia dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, el que tiene el Espíritu Santo, cuente el número de la bestia, pues su nombre, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué sucede? Cuando se suscite lo del sello en la mano derecha, se va a evitar corrupción, se va a evitar fraude, se va a acabar el secuestro, se va a acabar el contrabando. O sea, esto del sello le conviene a todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de controlar la humanidad. Primero, porque satelitalmente va a estar ubicado siempre. Y segundo, porque sus ingresos y egresos estarán también controlados por el Estado. ¿Qué es lo que más le gusta al Estado? Controlarle los ingresos y los egresos a cada uno de los parroquianos. Y este sistema se encargará de darle una seguridad económica a cada gobierno. O sea, los gobiernos están presionando para que este sistema sea implantado. Pero la pregunta es, si ya está el sistema, ya está el sello, ha sido aprobado por el Congreso americano, ¿por qué todavía no se da a nivel mundial? Porque esa es la última señal que se dará para que ya el anticristo diga, aquí estoy, empezaré a reinar. Pero la pregunta es, ¿y por qué todavía no se ha dado ese paso? Porque tú y yo estamos aquí todavía. O sea, tú y yo, estando en la tierra, estamos frenando que eso se dé. Pero les vuelvo a repetir, el sistema ya está implantado. No les vengo a contar un cuento de hadas. Simplemente les vengo a decir algo que ya está, primero en la Biblia y segundo, entre los hombres. El sello ya está listo.
Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con ese tal sello? ¿Qué? Si me dejo sellar, ¿qué pasa? Pues me tocará dejarme sellar, porque si a nivel mundial el gobierno quiere que yo me selle, pues me tendré que dejar sellar para poder comer. Recuerda que la Biblia dice, coloca un momentico Sebastián el 16, el versículo 16, mi Sebas, colócalo un momento nuevamente, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, el 17, y que ninguno pudiese, ¿qué cosa? Comprar ni vender. O sea, va a llegar un momento en que nadie podrá comprar ni vender si no tiene el sello puesto. Pero la pregunta es esta, ¿y si me dejo sellar, qué pasa? Es que yo tengo que vivir, yo tengo que llevarle pan a mi familia, yo tengo que sobrevivir y sustentarme, yo me tengo que dejar sellar. No, la Biblia dice que el que se deje sellar, sellará su condenación eternamente y para siempre. Por eso esta prédica es una prédica de advertencia. ¿Usted no se quiere dejar sellar? Entonces, prepárese todos los días como si ese día el Señor viniese. No sé si me hago entender. ¿Usted no quiere recibir el sello? ¿Lo quiere o no lo quiere recibir? Entonces, todos los días preparémonos como si ese día Jesús viniese por ti. Viviendo de esa manera, nunca serás sellado. Pero la pregunta es esta, bueno, ¿y si me dejo sellar, qué pasa? La Biblia dice que va a pasar. Mi Seba, Apocalipsis 16:2, por favor. ¿Ya lo puso? Bien. Dice la escritura, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. ¿Y qué vino? Una úlcera maligna. ¿Y qué más? Y pestilente. ¿Sobre quién? Sobre los hombres que tenían, ¿qué cosa? La marca de la bestia y que adoraban su imagen. En otras palabras, recibir la marca en la mano derecha o en la frente es aceptar al anticristo como su Señor, mas no como su Salvador. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Esto es muy delicado. Ustedes dirán, el pastor está contando cuentos chinos. Ese tuvo una mala noche y quién sabe dónde se inventó todo eso. La Biblia lo dice, hermanos. Esta enseñanza es una enseñanza de advertencia. Es de ese tipo de enseñanzas que, se lo vuelvo a decir, uno nunca quisiera escucharla, pero es necesario escucharla. Por favor, mis Sebas, Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12. Dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe, ¿qué cosa? La marca, ¿en dónde? En su frente o en dónde más, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vuelvo y pregunto, ¿a quién le apetece recibir ese sello? Ya conociendo todo esto. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo, ni de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué tienes que hacer tú para que no recibas ese sello? Esto. Ser paciente con el Señor, guardar los mandamientos y perseverar en la fe. Tú haces eso y lo del sello nunca lo vivirás, porque serás antes arrebatado. Siguiente versículo, mi Seba. Oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Le vuelvo a repetir,
lo que usted haga en el Señor no es en vano. Dios se lo recompensará. Vale la pena trabajar en el Señor. Amén. Bien. En este momento estamos en una dispensación llamado gracia. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que hacer nada para ser salvos. Solamente es creer en Jesús y tú recibes la salvación. O sea, hoy en día ser salvo es muy sencillo. El problema es que nosotros como seres humanos anteponemos muchas cosas para no recibir a Jesús en el corazón como Señor y Salvador. Hazte esta pregunta: si me llego a quedar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Saben qué dice la Biblia? Que tendrás que dejarte decapitar. Sebas, Apocalipsis 24, por favor. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados. ¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús. O sea, ¿qué significa por causa del testimonio de Jesús? ¿Qué significa eso? Escuche, en el tiempo de la gran tribulación, los que no se dejen sellar serán catalogados como terroristas. ¿Qué es un terrorista? Un terrorista es una persona que va en contra del Estado o del gobierno. En el periodo de la gran tribulación, toda aquella persona que no se deje sellar será un rebelde en contra del gobierno del anticristo. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas serán perseguidas. Y la Biblia dice, ¿sí?, que esas personas serán perseguidas. Y si no reciben el sello por causa de Jesús, tendrán que dejarse decapitar. En otras palabras, para que usted sea salvo en el tiempo de la gran tribulación, hay una sola opción para ser salvo, y es dejarse cortar la cabeza. Pregunto, ¿qué es mejor? ¿Qué es más fácil? ¿Ser salvo ahora o después de que se acabe el tiempo de la gracia? Ahora. ¿Es tan fácil? Es simplemente renunciar a cosas que tú sabes que tienes que renunciar, porque las sabes. Mire, cada uno de nosotros sabemos de qué pie cojeamos. Renuncia a eso y le garantizo que usted será arrebatado. Se lo garantizo. Y no tendrá que dejarse decapitar para ser salvo. Dice la Biblia: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron ¿qué cosa? La marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dios mío, yo creo que no es necesario llegar hasta allá para ser salvo. Por eso yo estoy diciendo, la cuestión ahora no es de salvación, es de que tú seas arrebatado. ¿Hasta aquí ha sido claro? Bien. Tremendo. Será tan terrible. Esto que voy a decir es impresionante. Es difícil de creerlo. Será tan terrible lo que se va a vivir en el tiempo de la gran tribulación, que la gente anhelará morirse y no podrán morirse. La gente querrá quitarse la vida y no tendrán cómo quitarse la vida. Sebas, Apocalipsis 9:6, por favor, mi Sebas. Apocalipsis 9:6 dice: y en aquellos días, ¿cuáles días? En el tiempo de la gran tribulación, los hombres buscarán la muerte, ¿pero qué? Pero no la hallarán. Ansiarán morir. A ver, para que una persona quiera morirse es porque la está pasando muy mal. ¿Usted sabe qué es vivir esa época? La gente querrá morirse. Lo más increíble es que la muerte huirá de ellos. Dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Siento que esto es de esas prédicas que uno nunca quisiera escuchar, pero que es necesario escucharlas. Vuelvo y repito, eso es una prédica de advertencia, nada más. O sea, tú todos los días
te preparas para que por si ese día el Señor viene, no hay problema. El problema es si tú no te preparas todos los días. El problema es si tú no crees lo que hoy se está enseñando desde este púlpito. Corres el riesgo de no ser arrebatado. Bien. Lo que voy a leer a continuación. Serán desatados 21 juicios sobre la tierra, que comprenden de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Sebas, Apocalipsis capítulo 16, versículos 3 y 4, por favor. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtió en sangre. Sebas, pase por favor al 8, 9, 10 y 11 del mismo Apocalipsis 16, por favor. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, la cual fue dado que quemara a los hombres con fuego. ¿Usted se imagina eso? ¿Saben que físicamente eso está pasando en este momento? Pero todo el calor que se está viviendo ahora no es comparación con lo que se vivirá. ¿Saben que la capa de ozono cada día se amplía? Llegará un momento donde los rayos solares quemarán a la gente. Escrito está. Y la verdad, estamos avanzando rápido a este momento. Siguiente versículo, mis Sebas. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. No, versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Y blasfemaron el nombre de Dios. Hoy en día la gente blasfema porque se golpea el dedo, porque no le salió un negocio. La gente hoy en día blasfema por cualquier tontada. Esa gente que hoy en día blasfema, y perdónenme lo que voy a decir, pido perdón, por favor, ¿sí? Y los que se cagan en Dios, pido perdón por lo que estoy diciendo, pero es que eso es un término que a mí me horroriza. Toda esa gente que hace esos términos, toda esa blasfemia, la harán vida. Todos aquellos esos que juegan con ese término tan horrible, que yo creo que vosotros ya eso ha desaparecido de vuestro léxico, creo. Esa gente de verdad blasfemará. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y lo más tremendo es que no se arrepintieron para darle gloria. Versículo siguiente, Sebastián. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su trono se cubrió de tinieblas, y mordían del dolor sus lenguas. ¡Buah! Siguiente versículo, Sebas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y lo más tremendo es que no se arrepintieron de sus obras. Afuera hay gente muy dura. Hay gente que usted le predica afuera y se burlan en su cara. Uy, Enrique, ahí viene este cansón otra vez a predicar. Ay, qué artera, ¿y dónde me escondo? No se preocupe, esa gente que hoy nos trata a nosotros de bullosos, de fantasiosos, de lo que sea, les espera algo impresionante. Usted siga predicando y siga preparándose para la venida del Señor. Que la gente que rechace a Jesús vivirán eso. Eso lo va a vivir mucha parte de la humanidad. Eso. Así como el diluvio se dio, eso se cumplirá también. Usted para adelante con el Señor. Eso no, todo esto lo estoy leyendo, pero tú no vivirás esto. Amén. Sebastián, versículos 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Cuando se mueve la tierra, ¿qué pasa con cualquiera de nosotros? Cuando hay un temblor o hay un terremoto, ¿qué sucede? Seguro que da miedo. Eso da pánico. La Biblia dice, y
un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres están sobre la tierra. Vendrá un terremoto tan impresionante que la tierra quedará llana. Esto no es un cuento de hadas. Esto va a pasar. Sebas, versículo 21, por favor. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Eso es, pregunto, ¿está pasando? ¿Eso está pasando en este momento o no? ¿Qué están cayendo del cielo? Unas bolas de hielo, parecen las pelotas de jugar tenis. ¿Ustedes no lo han visto por televisión? Pues eso no es nada. No es dicho, ahora son pelotas de tenis. En ese tiempo serán pelotas de básquetbol. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¡Buah! Impresionante lo que viene para la tierra. Ahora, hay una buena noticia. La iglesia no pasará por nada de esto. Esto es simplemente una pequeña información que les quería dar, pero ni tú ni yo viviremos esto. O sea, tú, si todos los días te preparas como si ese día viniese el Señor, tú no vivirás eso. La Biblia promete que la iglesia no vivirá eso. La Biblia lo promete. Gracias a Dios. Usted se imagina, aparte de todo lo que hemos tenido que sufrir por causa del Señor, y luego también sufrir todo eso, sería terrible. Mire, nosotros ahora estamos muriendo a muchas cosas por causa de Cristo. Mucha gente afuera está viviendo, ahora en este momento. Entonces, ahí es cuando se cumple ese versículo que dice, el que pierda la vida ahora por causa de Cristo, la hallará. Pero el que ahora viva la vida, la perderá. O sea, tú ahora estás perdiéndote de muchas cosas en el mundo. Tú te eximes de cosas, lo sé. Muchos de nosotros nos eximimos de muchas cosas y nos guardamos y cuidamos el testimonio. ¿Por qué? Porque queremos encontrar la vida. Por eso tú no le das rienda suelta a lo que tú quieras hacer. Ya hay un control dentro de ti. Tú le has colocado límites a cosas que anteriormente tú no le colocabas límites. ¿Por qué? Porque has encontrado ahora a Jesús y por causa de Jesús estás renunciando ahora a la vida, pero eso tendrá un premio en el futuro. Tú no vivirás eso. Tú no vas a vivir eso. La Biblia lo dice. Mis Sebas, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 8, por favor. Dice, pero con respecto a qué cosa, ¿de qué vamos a hablar? De la venida del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo ese versículo? Mire, lo que hoy está escuchando, téngalo presente todos los días, es eso. Es lo que realmente está diciendo ese versículo. Todos los días de su vida tenga presente que Jesús viene. Eso es lo que le está diciendo. No se deje mover en ese pensamiento. Manténgalo vivo todos los días. ¿Usted sabe cuándo se va a volver a enseñar esto? Pasarán los años y tal vez no volvamos a tocar este tema. Posiblemente. Pero usted debe tener vivo este tema todos los días de su vida. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién están hablando ahí?
del anticristo. Siguiente versículo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Por qué todavía el anticristo no se ha manifestado? Si ya está. Escucha, el anticristo ya está formado como persona. Él en este momento solo está esperando una sola cosa para decir: el mundo es mío y yo lo gobierno. ¿Por qué todavía no se ha manifestado? ¿Qué cree usted? Porque tú y la presencia del Señor todavía está en la tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada, se irá la iglesia y la presencia del Señor. Por eso es que entrará la tierra en un caos. Es por eso. Por eso es. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodo de la gran tribulación no iniciará hasta que nosotros seamos arrebatados. Por eso vuelvo y le digo: tú no vivirás nada de eso, porque Dios tiene una promesa, y Él sacará primero a su iglesia del escenario, y luego el mundo entrará en el tiempo de la gran tribulación. Continúo. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente, ¿qué dice ahí? Lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De quién están hablando? Del anticristo. Otro versículo que dice que nosotros no pasaremos. Por favor, Sebastián, Juan 5:24. ¿Ya? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a ¿qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro versículo, mi Sebas, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, por favor. Y esperar de los cielos. ¿Tú a quién estás esperando? A Jesús. O sea, la iglesia, ¿qué está esperando? El Señor. O sea, que se manifieste todo eso que está escrito en la palabra. Todos estamos esperando al Señor. La Biblia dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Quién qué? ¿Cuál es la promesa? Que nos librará de ¿qué? De la ira venidera. Viene un tiempo de ira de Dios hacia la tierra. O sea, muchos dicen, pero increíble, yo obedezco al Señor, voy a la iglesia, doy los diezmos, le predico a todo el mundo y mantengo con tanto problema. En cambio mi vecino nunca va a la iglesia. Ese diezmos, ¿qué tal? Ese jamás y mire cómo vive, mire esa super chalet que tiene, mire ese Ferrari rojo que tiene afuera. Ese hombre no le duele una muela. Y ese tipo nunca lo veo que adora al Señor. Muchos de nosotros nos cuestionamos eso. Muchos. ¿Cómo es posible que esa persona que no vaya a la iglesia, que no cree en Cristo, viva mejor que yo? Escuche, ¿quién dijo que el dinero da felicidad? Por eso la Escritura dice: es mejor comer legumbres en amor que buey engordado en odio. Usted no sabe qué es lo que está pasando dentro de esa casa. Usted simplemente ve un coche bonito y una casa bonita, pues usted no sabe el infierno que esa gente vive dentro. Y le voy a decir algo más. Usted no tiene por qué envidiar lo que otros tienen, porque lo que otros tienen no puede comprarse lo que usted tiene, y es la salvación. Mi Sebas, Primera de Tesalonicenses 5:9, por favor. ¿Ya llegó allá? Dice: porque no nos ha puesto Dios para qué. Se lo vuelvo a reiterar: Dios no te ha puesto a ti para ira. O sea, es diferente que suframos ahora por causa de Cristo, es que tiene que ser así, porque eso Dios nos tiene que procesar para que cada día
haya mayor capacidad entre nosotros para Dios, para Cristo. Pero le voy a decir algo, Dios a ti no te ha puesto para ira. Tú no vivirás nada de lo que está escrito en el Apocalipsis. Y aquellos que rechazan a Jesús ahora son los que vivirán todo lo que está escrito en el Apocalipsis. Porque Dios no nos ha puesto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo, Sebastián, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué palabra de paciencia? Porque hay muchas promesas que están escritas ahí que aún no se han cumplido en ti. Porque hay muchas peticiones en tu corazón que aún Dios no te ha dado respuesta. Porque tú estás esperando algo de Dios y aún no te ha llegado. Eso se llama palabra de paciencia. Pero escuche, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Uf. ¿De qué? De la hora de la prueba que ha de venir sobre quién, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y el 11, Sebas, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que tú tienes ahora, reténlo todos los días, que eso es lo que te va a llevar al cielo. Sebas, por favor, Proverbios 11:8. Proverbios 11:8. Dice, porque, ese sí, el justo, pregunto, ¿tú eres justo o no? Sí. Aquí, ¿quién es más justo que otro? Nadie. O sea, por el hecho de que tú hagas más cosas en el Señor, no eres más justo que nadie. Ahora, si tú trabajas duro en el Señor, recibirás más recompensa, que es diferente. Pero aquí nadie es más justo que nadie. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo nos hace justos a todos por igual. Amén. Entonces, tú eres justo porque has creído en Jesús. Tú eres justo porque la sangre de Cristo te justifica, no por tus obras. No son tus obras lo que te justifican, es tu fe. Entonces dice, el justo es librado de la tribulación. Y en vez de tú entrar en la gran tribulación, ¿quién entra? Según ese versículo, el impío. Todos esos que se burlan de ti, que ahora se burlan de nosotros, esos son los que entrarán en lugar tuyo. Vale la pena perseverar en el Señor. Mi Sebas, por favor, Romanos 5:9. Usted dirá, ¿y por qué leer tanto versículo? Es que todas las enseñanzas de escatología tienen que ser así, para que no quede ninguna duda. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Sebas, primera de Juan 2:28. ¿Ya? Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, ¿quién? ¿De qué manera? En el arrebatamiento. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Se lo repito, por favor, prepárese todos los días como si el Señor viniera ese día. ¿Y qué es prepararse? Abandonar aquello que tú sabes que tienes que abandonar. ¿Qué cosa? Tú lo sabes. Eso sí lo sabes tú. Tú sabes a qué pecado tienes que renunciar. Tú lo sabes. Tú sabes a qué atadura tienes que desligarte. Tú lo sabes. Tú y el Señor. Oscar lo decía. Hay dos personas que tú no puedes engañar. Al Señor y a ti mismo. ¿Sí o no? Escuchen esto. Noé y Lot fueron sacados de la escena de terror y horror cuando vinieron tiempos de gran tribulación. Sebastián,
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Y cuántos murieron? Millones de personas murieron. Y de todo ese gentío que había, solamente se salvaron 7. Escuche, antes de que Dios haga algo en la tierra, Dios primero saca su gente. Y después pasará lo que tenga que pasar en la tierra. Te lo reitero, tú no vivirás el periodo de la gran tribulación. Dios primero te sacará y luego vendrá lo que tenga que venir sobre la tierra. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a lo que había de vivir impíamente. Hago una pregunta: ¿qué pasó con Lot? ¿Por qué Dios esperó? O sea, Dios podía coger a Sodoma y Gomorra y destruirlas, pero ¿por qué no lo hacía? Porque tenía que sacar ¿a quién? A Lot. Cuando sacó a Lot del escenario, vino destrucción para Sodoma y Gomorra. Y pregunto, ¿y Sodoma y Gomorra han sido puestas de ejemplo? Eso dice la Biblia. Han sido puestas de ejemplo. O sea, en este momento toda la tierra es un Sodoma y Gomorra. Por donde usted mire, usted prenda el televisor, por donde usted mire, par de hombres caminando cogidos de la mano, par de mujeres besándose. Por donde usted mire, usted prenda el televisor, canal 5, ¡wow! O sea, de verdad se lo digo, en este momento toda la tierra es un Sodoma y Gomorra. Y lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, eso pasará en la tierra. Pero antes de que eso pase, Dios sacará su gente. Amén. Bien, finalizamos con esto. ¿Quién entrará entonces en este periodo tan terrible? Los que rechazaron a Jesús y a su palabra. Por favor, Sebastián, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. Mire los que van a entrar en ese tiempo de la gran tribulación. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino. Tú eres un digno del reino. Tú en este momento podrías estar usando este tiempo en otra cosa. No sé, durmiendo, viendo televisión, yo no sé. Usted podría usar este tiempo en otra cosa. Pero tú voluntariamente has decidido venir a la iglesia. Nadie te ha obligado. Tú has venido voluntariamente a adorar a Dios. Tú eres un digno del Señor. Y por ser digno del Señor, Dios te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pregunto, ¿usted sufre ahora por ser cristiano? ¿Es señalado? ¿Es criticado? ¿Se burlan en tu cara? ¿Eres apartado? Pero todo eso tendrá un pago. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a... ¿Pagar con tribulación a quién? A los que os atribulan. Los que hoy se burlan de ti, en poco tiempo empezarán a vivir un periodo terrible que se llama el periodo de la gran tribulación. Siguiente versículo, Sebas. Y a vosotros que os sois atribulados, ¿a quiénes? A mí, a ti. Daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿De dónde? Desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿De qué está hablando ahí? Del arrebatamiento. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire, rechazar a Jesús ahora y rechazar su palabra es firmar un contrato donde dice, yo quiero vivir la gran tribulación. Pero tú estás eximido de eso por haber creído en Jesús. Amén. ¿Quiénes más entrarán en este periodo tan terrible? Y con este versículo finalizamos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Por favor, Sebas. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sencillo. Vuelvo y te repito, ¿tú quieres ser arrebatado? A algo tendrás que renunciar. Solo tú lo sabes. Pero algo de toda esa lista tendrás que renunciar. ¿Tú sabes qué? Si quieres ser arrebatado. La Biblia dice que Jesús vendrá por una iglesia gloriosa, pura y sin mancha. Bien, ¿qué tengo que hacer para ser arrebatado? 1, reconoce que eres pecador. 2, recibe a Cristo en tu corazón y reconoce que Él murió por ti. Acéptalo como tu Señor y Salvador. 3, pídele perdón por tus pecados. Apártate del pecado y arrepiéntete. Y pídele al Señor Jesús que te lave con su sangre preciosa. 4, pídele a Dios que inscriba tu nombre en el libro de la vida. 5, congrégate en una iglesia cristiana. Obedece la palabra y ten una buena relación con Dios. Haciendo esto, estás firmando seguro un documento espiritual que dice, seré arrebatado. O sea, ser arrebatado es muy fácil, es renunciar ahora para ganar después. Amén. Papito Dios, en esta preciosa y hermosísima noche, Señor, quiero darte gracias, Dios Todopoderoso, por haber permitido que esta palabra sea enseñada en este lugar, Señor. Te pido por favor, Espíritu Santo, que seas tú dándonos cada día, Señor, este convencimiento de que tú, Jesús, vienes por nosotros. Ayúdanos a prepararnos cada día, Señor. Papá, así como todos los días nos levantamos, nos duchamos, nos hacemos un aseo en nuestro cuerpo diario, que asimismo, Señor, tengamos ese tiempo de comunión contigo para revisar todos los días nuestra relación contigo, Señor. Papito, por favor, guárdanos de vivir o de entrar en ese tiempo de la gran tribulación. Por favor, guarda este precioso pueblo, Señor. Guarda sus familias, Señor. Guarda sus seres queridos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor amado. Te pido, por favor, Espíritu Santo, que cada día nosotros seamos guardados irreprensibles en ti, Señor. Y que cada día nos preparemos para ese precioso momento de ir, Señor, a nuestro encuentro contigo, amado Jesús. Para vivir para siempre contigo, Señor amado. Tú te fuiste simplemente a preparar morada, pero tú vendrás por nosotros. Lo creemos porque es una promesa que está escrita, Señor, y se cumplirá. Y entre tanto, nosotros estaremos esperándote a ti, Señor, porque la Escritura dice que habrá una recompensa para aquellos que amen tu venida, Señor amado. Gracias, Rey lindo, por esta noche de victoria, de libertad que tú das a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje. Con el apóstol Juan Miguel Pastor
y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.